vive anclada entre dos mundos de una persona psíquica. Ella es Olga Rey. Nos acompañará los miércoles de 1 a 2 del mediodía, donde nos abrirá las puertas a lo desconocido. Y poco a poco comprobaremos que no estamos solos en este mundo. Hoy es miércoles y como todos nuestros oyentes saben, los miércoles estás aquí con todos nosotros. Olga, muy buenos días, buenas tardes. Estamos Hola, así. Buenos días a todos, ¿qué tal? Bien. Por la Hola, hora guapa. que es. Bien, de cabeza vamos, pero bien. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la has pasado? Muy complicada. Sí, ¿y eso? Muy complicada. Bueno, pues en fin, lo que es el día a día, la vida rutinaria, a veces tienes más cosas, otras veces tienes menos, pero vamos, esta semana ha sido muy complicada. Sí, pero muy bien, muy ajetreada. linda una semana, muy linda. ¿Qué vienes a contarnos hoy? Bueno, vamos a contar hoy un poquito de todo, vamos a profundizar un poquito en lo que es la realidad, para prepararles un poquito para el próximo testigo que viene la próxima semana, porque va basado en parte en estas historias que vamos a poner hoy un poquito, que es la realidad, digamos la otra realidad. Vamos a empezar por unas psicofonías ¿Sí? que son reales y posteriormente veremos también que hay vida después de la vida, se suele decir, y vamos a ver qué opinión tenemos sobre todo esto. Entonces escuchamos la primera psicofonía, Sí, que la vamos a escuchen los escucharla, sí. oyentes, Sí. pues le vamos a dar. Que lindaban con la magia negra. Su nombre se hizo tristemente popular en 1954, cuando su propio hijo presentó denuncia contra ella en un juzgado de Madrid, acusándola de haber mutilado el cadáver de su hija Margot durante el velatorio. El registro de su casa en Madrid permitió el hallazgo de una mano amputada metida en un frasco con alcohol y otras partes de un cuerpo humano, entre ellas los ojos y un trozo de lengua. El juez ordenó la exhumación del cadáver y pudo comprobarse que, en efecto, los macabros despojos habían sido cortados del cuerpo de la hija. La investigación posterior dejó claro que, como en otras propiedades de la marquesa, en su casa de Albacete se habían practicado sacrificios de animales y reuniones de carácter ritual con todo tipo de actividades sexuales. La casa ya no está, y en su lugar se levanta un moderno edificio, pero ya sea por su siniestro pasado o por otras razones, los rumores sobre fenómenos inexplicables en el inmueble llevaron a 3 investigadores de Albacete, Fernando Rosillo, José Luis Tajada y José Martínez, a pedir el correspondiente permiso para comprobar, con su abundante material técnico, la existencia o no de hechos paranormales. De esa forma, la noche del 10 al 11 de marzo de 1998, instalaron sus aparatos e iniciaron los registros de cuanto sucedía. Aparentemente fue una noche infructuosa, ni desplazamiento de objetos, ni formaciones ectoplásmicas, ni siquiera los sonidos secos típicos de un poltergeist. Nada, hasta que escucharon las cintas que grabaron en distintos lugares de la casa. Varias psicofonías recogían la voz susurrante de una niña que con toda claridad pronunciaba frases tan lacónicas y estremecedoras como «Mama, frío, miedo». Oigámosla 3 veces. Venida quién sabe de dónde, aquella voz infantil, tan enternecedora como escalofriante, se acercó a uno de los micrófonos para decir simplemente que era ella. Madre mía, Olga. Y por último... Un segundo, espera. Y por último, no ha dicho nada más. Ahí se ha quedado. Se ha quedado ahí. Exacto. Bueno, Madre ahí mía, mi quiero vida. que se quede, ¿vale?
Sí. Vamos a pasar al siguiente relato, que también es muy importante. Todo esto va basado, ya les digo, para el próximo testimonio que tengo. Sí. Porque ha sido una experiencia del otro lado muy, muy grande, muy importante. Y la verdad da un poquito de miedo, quizás. Pero con esto simplemente pretendo que vean que es una realidad, que estamos ahí. Vamos claro a pasar que al sí. siguiente. Vamos. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Se ha efectuado un sorprendente estudio por la Universidad de Southampton, una importante y prestigiosa universidad que hay en el Reino Unido, la Universidad de Southampton. Un total de 32 científicos, ni más ni menos, son los que han estado investigando 2.600 casos de paro cardíaco con muerte y posterior reanimación. Quiero decir, gente que falleció por un paro cardíaco, se les dio por muertos, incluso hubo muerte cerebral, y posteriormente fueron reanimados. Con los servicios de reanimación de urgencias, pues los consiguieron devolver a la vida. Eso es lo que ocurrió. El estudio evidentemente ha sido durante un largo periodo de tiempo, muy largo, y estos 32 científicos pues han recopilado todos estos datos para llegar a una conclusión absolutamente sorprendente. La conclusión es que la vida continúa después de la muerte, o eso es lo que han dicho. Digamos que de manera oficial la ciencia está reconociendo, y con un estudio muy intenso, que algo sucede cuando nosotros nos vamos al otro lado. Han afirmado incluso que las experiencias cercanas a la muerte, las famosas ECM, lo que ven los testigos, ese famoso túnel de luz, esos guías misteriosos que acompañan a las personas, esa sensación de flotabilidad y viaje, todo ese tipo de experiencias, en este informe afirman que son reales. Vamos a poner el vínculo a este informe en la parte inferior del vídeo, en la descripción, y en la página web de Mundo Desconocido. La ciencia siempre ha pensado, absolutamente siempre, que cuando el cerebro se para, estás clínicamente muerto. Ya no hay marcha atrás. Se te para el corazón, hay unos segundos, un tiempo, una demora, y después se te para el cerebro. Pero cuando el cerebro se para, cuando el cerebro se viene abajo, olvidaos que aquí ya no hay solución. Sin embargo, este estudio evidentemente hace referencia a muchas personas que han sido milagrosamente reanimadas. Con lo cual, la teoría de que cuando muere el cerebro tú te has muerto, parece ser que no es muy sólida. Estas personas que han vuelto han contado experiencias muy peculiares, sorprendentes. Las experiencias que habéis oído en alguna ocasión sobre personas que regresan de la muerte, pues es básicamente lo que han contado, y se lo han contado a los médicos, y estos científicos e investigadores han recogido todas estas investigaciones y las han plasmado en el estudio. Evidentemente algunos testigos decían que veían una potente luz, una impresionante luz brillante. Hablaban de una serie de presencia de seres, unos seres que los acompañaban en ese viaje al otro lado. En otras ocasiones contaban lo que ocurría en el quirófano. Esta gente, pues empezaba a contar que en aquel quirófano había esto, aquello, usted empezó a hacer lo de más allá, aquel médico fue hacia aquel sitio, trajo un aparato desfibrilador, se produjeron una serie de efectos, alguien entró en la sala, otros salieron corriendo. Hubo estas conversaciones, o sea, en el estudio, pues claramente se ve como aquellas personas, después de haber muerto cerebralmente, decían que lo veían desde la parte alta del quirófano, todo ese tipo de actividad, y se acordaban perfectamente. Hubo un caso concretamente de una trabajadora social con 52 años que fue declarada clínicamente muerta. Esta mujer murió en la sala de operaciones y de manera milagrosa los médicos, azarándose encima de ella, consiguieron recuperarla y reanimarla.
Esta mujer, cuando vuelve, empieza a contar un montón de detalles, minuciosos detalles de todo lo ocurrido durante ese transcurso. Qué es lo que hacían los médicos, qué es lo que decían, hacia qué máquinas iban, qué es lo que le hacían a ella, quién entraba en la sala, quién salía corriendo. Cuando los médicos escucharon lo que esta señora estaba contando, esta trabajadora social, la dijeron: coincide al 100% con lo que ha sucedido cuando a usted se la dio por muerta. Eso es lo que le dijeron los médicos. Ha habido más casos, también en ese estudio hablan de personas que son capaces de ver lo que hacían las máquinas, lo que ponían, todo tipo de detalles dentro del quirófano. Uno de los investigadores de este estudio, quien parece ser que desde luego este estudio ha dinamitado aquella teoría que decía que lo que nosotros teníamos eran alucinaciones cuando moríamos, de alucinaciones nada. De hecho, el principal investigador, el doctor Sam Parnia, ha dicho lo siguiente. Dice: contrariamente a lo que se pensaba, la muerte no es el momento final, sino un proceso potencialmente reversible que tiene lugar después de una serie de enfermedades graves o accidentes importantes. Cuando suceden estos problemas, el corazón y los pulmones dejan de funcionar, el cerebro deja de funcionar, pero al parecer algo hay dentro de nosotros que graba toda esta información para cuando sean reanimados o cuando son reanimados, recordarla perfectamente. Si la maquinaria o nuestra funda o nuestro envoltorio físico que tenemos muere, ¿cómo es posible que quede grabado? ¿Dónde queda grabado eso? La ciencia se lo pregunta. Al parecer, el 40% de los pacientes afectados afirmaban haber tenido experiencias. Fijaos, el 40% de 2.600 estudiados. Declaraban que, independientemente que los hubieran dado por muertos o no, ellos tenían conciencia. Eran conscientes y tenían conciencia. Y gran parte de las personas que fueron reanimadas, la mayoría, no recordaban nada, como que se les hubiera borrado la memoria. Pero de entre las que se acordaban, había un 2% que cuentan la experiencia con una serie de detalles alucinantes. Y se acordaban perfectamente de todo. Como que hay algunas personas que por las circunstancias que fueran consiguen recordarlo y otras sencillamente sufren un borrado de memoria de lo que ocurre en esos momentos. Este doctor, el doctor Sam Parnia, afirma adicionalmente lo siguiente. Dice que siempre se ha pensado que estas experiencias eran alucinaciones o ilusiones que el cerebro produce cuando el corazón deja de latir. Pero ahora podemos confirmar que no son alucinaciones. La experiencia es totalmente real. Palabras del doctor Parnia, Sam Parnia, el principal investigador de este equipo de científicos que ha evaluado a 2.600 pacientes. Creo que tiene poderosas razones para poder afirmar esto. También ha dicho que el cerebro deja de funcionar aproximadamente a los 20 segundos. En el momento que hay una parada cardíaca, a los 20 segundos, el cerebro deja de funcionar. Dice, ya podemos, digamos que en ese tiempo, todo aquello que pueda suceder para esa persona ya no existe porque es más o menos como algo inexistente, ya no tiene vida. Pero sin embargo, ha habido personas, y esto lo comenta el mismo doctor, que después de 6 minutos de tener esa muerte cerebral, se acordaban de todo, lo contaban absolutamente todo. Evidentemente en este estudio los doctores tampoco entran en una serie de valoraciones filosóficas, religiosas o de otro tipo, no entran en esas valoraciones. Se limitan a decir que algo sucede al otro lado y lo que sucede es una experiencia real, no es alucinación. Claro, tenemos que hablar ya de otros doctores, como el doctor Raymond Moody, quien durante muchos años estuvo estudiando estas experiencias. Tenemos que recurrir a las antiguas tradiciones, incluso en el budismo, donde se hablaba de los bardos o del paso del espíritu a través de esos mundos. Tenemos que recurrir incluso a la iconografía pictórica de cuadros como el Bosco, que parece que nos recuerdan que algo ya sabían en aquella época. Siempre el ser humano ha sabido que existía una trascendencia inmanente
sobre nuestro físico, algo había dentro de nosotros, desde el Paleolítico o el Neolítico. Esto ya lo sabían. Hace miles y miles de años. Lo único que ha ocurrido recientemente es que la ciencia ha echado, en las últimas etapas, mucha arena por encima, intentando justificar todo este tipo de cuestiones como alucinaciones. Recordad que cuando no encuentran una causa o una solución viable, siempre recurren a excusas peregrinas, alucinaciones, visiones. No, mire usted, este equipo de investigación ha descubierto que lo que ellos ven es real. Cójalo como quiera. Bien, y lo dejamos aquí. Como siempre, en realidad son buenas noticias. Podemos pensar que están apuntalando que efectivamente cuando decimos que existimos o que nos vamos a otro lado, es cierto. Somos seres inmortales. Para bien o para mal, yo creo que para bien. Lo dicho, como siempre decimos, y más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Olga, estoy viendo otro artículo aquí del mismo hombre. Escuchas voces en tu cabeza, descubre de dónde vienen. Ponlo. A la vuelta lo ponemos, porque ahora nos vamos a la desconexión. Pero el programa de hoy me parece muy interesante, ¿eh? Hay mucho que hablar sobre esto. Hay muchas personas que tienen voces en la cabeza, los llaman esquizofrénicos, le dan tratamiento. O enfermos, retrasados, subnormales o infinidades de cosas. Y este hombre pues nos hablará y nos dirá... Eso es la ciencia. Sí, muchas veces cuando lo ha dicho él. Esto demuestra el error. Lo ha dicho él muy bien, cuando no saben qué hacer ni le encuentran alucinaciones. Sí, todo lo que te digo y más. Sí, volvemos enseguida, Olga. Muy bien. Olga, estamos de vuelta aquí de nuevo con todos los oyentes y nos habíamos quedado con lo que los científicos confirman. Con la pura realidad. Sí, y queríamos escuchar esto. ¿Escuchas voces en tu cabeza? Descubre de dónde vienen. ¿Lo escuchamos, Olga? Sí, sí, muy importante. Vamos a ver. Porque hay muchísimas, muchísimas personas que escuchan voces. Muchísimas. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Vamos a contaros un genial estudio científico que recientemente se ha publicado. Vamos a poner el link de este estudio científico dentro de la web de Mundo Desconocido. Veréis, son muchas las personas que afirman escuchar voces extrañas en la cabeza, muchísimas. Voces inteligentes que le hablan igual que usted le habla a alguien con quien comparte una conversación. Lo cierto es que yo pienso que todo el mundo ha sufrido este episodio. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de que alguien lo llamaba y se daba cuenta de que estaba en el sitio donde usted se encontraba, no había nadie? Usted se metía en la cama y cuando se iba a quedar dormido escuchaba algo en su cabeza y después desaparecía. Incluso en algunas ocasiones ha tenido la oportunidad de escuchar a familiares cuando no había nadie en casa. Es más, en una ocasión tuve la oportunidad de escuchar un episodio muy extraño. Decía un padre que los niños se le presentaron en la habitación diciendo que qué quería. ¿Qué quieres, papá? Y su padre dijo, yo no os he llamado. ¿A mí habéis escuchado a mí llamaros? Y los niños afirmaban que sí. Digamos que es un efecto que se produce mucho más de lo normal. La ciencia dictamina que este fenómeno se puede llamar esquizofrenia, alucinación, delirio. Se le puede llamar de muchas maneras. Otras disciplinas lo denominan clariaudiencia, disciplinas psíquicas. Este problema, como he dicho antes, puede ser transitorio. Quizás a usted le dure 3 segundos, 2, 1, 5. Y en otras personas es crónico. Lo escuchan toda la vida. No sé dónde está usted ahora, pero si se encuentra con más gente, hágales la siguiente pregunta. ¿Alguna vez habéis escuchado a alguien que os llamaba y no había nadie? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿O habéis escuchado alguna voz y no había nadie? ¿Os ha pasado alguna vez? Pregúntelo. Ya veréis qué respuestas más curiosas escucháis. Incluso alguno quizás os cuente alguna anécdota interesante, porque la mayoría de las personas ha tenido este pequeño episodio. Estas voces aparentemente pueden venir por diversos factores. La ciencia dice que puede venir por factores hereditarios, por traumatismos craneales, por estrés, por competitividad. Imaginaos el modelo social en el que nos los han metido a todos. Es un modelo hipercompetitivo.
Todo el mundo compite contra todo el mundo. Una carrera hacia ningún sitio porque el final ya sabemos cuál es. También el consumo del alcohol o el consumo de ciertos estupefacientes parece ser que amplifican estas voces que algunos escuchan dentro de la cabeza. Y en otras ocasiones no hay absolutamente ningún antecedente que parezca indicar que esa persona, digamos que esté dentro de los perfiles o grupos en los cuales se escuchan esas voces. La ciencia nunca ha abordado seriamente de dónde vienen esas voces. Únicamente se estima que es el propio sujeto quien las genera, quien las provoca. Pero esta afirmación realmente no está demostrada, ya que el cerebro, pese a que nosotros pensamos que está muy estudiado, en realidad se desconoce un elevadísimo porcentaje de los mecanismos cerebrales existentes. Por ejemplo, de dónde vienen los recuerdos, cómo se acceden a ellos, cómo funciona la dinámica de los pensamientos o el verdadero origen de los sentimientos. Todas estas cosas son un enigma para la ciencia. Tiene sus teorías, tiene sus ideas, tiene sus propuestas, pero nada se ha demostrado al 100%. Vamos a centrarnos en este estudio. Para este estudio lo que se reclutaron fueron ni más ni menos que a 67 personas que afirmaban haber escuchado voces dentro de su cabeza o fuera de su cabeza. Algunas decían que lo habían escuchado con más frecuencia, otras con menos frecuencia, algunos eran psíquicos que canalizaban algo de otras dimensiones, u otros eran sencillamente personas que debido al elevado uso de sustancias tóxicas o el alcohol, pues lo escuchaban. Sencillamente, lo que se trataba era de buscar un equipo o un grupo lo suficientemente diversificado como para que este estudio pudiera entregar los datos que ellos andaban buscando, que era el origen de todo esto. Os vamos a poner, como he dicho al principio, un link del estudio en la web de Mundo Desconocido, dentro del post del artículo, del post del vídeo. Vamos a ver, lo primero que se preguntaron en este estudio eran las características de las voces. Mirad lo que afirmaban. Decían que el 94% de las personas que utilizaron para esta entrevista o este estudio, el 94%, decían que las voces eran absolutamente claras y nítidas, igual que una conversación normal que usted pueda tener con cualquiera. Había un 6% que decía que más que una voz clara y nítida era como un pensamiento, como un susurro, algo así. Luego se centraron en el género. El 94% de los entrevistados afirmaban que las voces escuchadas eran masculinas y el 88% afirmaban que las voces eran femeninas. Habréis visto que los porcentajes se solapan sencillamente porque había gente que escuchaba voces femeninas y masculinas. Algunos solo masculinas y otros solo femeninas. Se centraron en el volumen. El 94% decía que tenían un volumen audible, claro. El 56% dijo que el volumen era igual al de una conversación normal. El 31% afirmaba que era un volumen alto, hablaban alto. Y el 81% decía que el volumen variaba, era muy variable, siendo en algunas ocasiones alto y en otras bajo. Por eso hemos visto que esos porcentajes se solapan. Unos decían que en ocasiones eran de una forma y en otras ocasiones de otra. Otra de las preguntas fue ¿de dónde venían las voces? El 56% de los entrevistados en este estudio decían que las voces venían del interior de uno mismo. Y el 56% dijo que las voces venían del interior de la cabeza. El 6% comentaba que las voces venían de otra parte del cuerpo. Y el 63% afirmó que venían del exterior. Habéis visto que nuevamente se solapan los porcentajes porque las respuestas en ocasiones eran de un tipo, de otro y en ocasiones se mezclaban. ¿A qué distancia se sentían las voces?, decía el estudio. El 56% afirmó que la distancia era una distancia de audición normal, una distancia normal, como si alguien le habla a una distancia normal. El 19% dijo que las voces eran lejanas, venían de muy lejos. El 69% dijo que eran como si directamente te hablasen al oído esas voces. ¿Y cuándo o cuántas voces hablaban? ¿Cuántas voces le hablaban? El 13% decía que solo les hablaba una voz. Y el 88% dijo que había varias voces las que les hablaban. Otra de las preguntas que se hizo en el estudio es si las voces hablaban entre ellas. El 56% dijo que las voces hablaban entre ellas. El 69% decía que las voces hablaban solo al oyente, a la persona afectada. Otra de las preguntas era qué sintaxis utilizaban. El 56% dijo que hablaban en primera persona. El 88% afirmaba que las voces hablaban en segunda persona.
y el 50% afirmó que las voces hablaban en tercera persona. Nuevamente, los porcentajes se solapan porque había personas que oían en primera persona, segunda y tercera. ¿Qué escuchaban? El 13% dijo que solo escuchaban palabras, una palabra, palabras. El 63% decía que solo escuchaban frases. Y el 25% dijo que escuchaban conversaciones enteras. Otra pregunta interesante es ¿qué tipo de mensaje escuchaban? El 63% afirmó haber escuchado un mensaje relacionado con el momento. Si estabas haciendo algo o una actividad, pues siempre relativa a ese momento. El 75% decía que los mensajes eran repetitivos constantemente, como un bucle. Y el 6% decía que los mensajes eran literalmente sistemáticos. ¿A quién se mencionaba en el contexto de los mensajes? El 94% decía que el mensaje era para el propio oyente. Y el 19% afirmó que el mensaje estaba enfocado a otros. En realidad el estudio se dividió en dos grupos porque los psíquicos que canalizaban, esos que tenían capacidad de clariaudiencia, fueron separados o segregados, creando dos grupos y entregando datos distintos. Pero centrémonos en el resultado global. Otra de las preguntas era que ¿qué es lo que repetían? El 56% dijo que repetían cosas que anteriormente habían escuchado. El 56% dijo que repetían cosas que el propio oyente había hablado. El 50% dijo que repetían cosas que habían pensado. La frecuencia, un dato interesantísimo. El 25% decía que la frecuencia era constante y el 75% afirmaba que la frecuencia era esporádica. En cuanto a la interacción, afirmaba el 100% que esas voces eran espontáneas, no podía interactuar con ellas, pero el 31% dijo que era capaz de provocarse a sí mismo esas voces, podía escucharlas cuando él quería, como abrir la puerta a la entrada de esas voces. El 38% comentaba que podía hablar y mantener conversaciones naturales con esas voces, como si una mente invadiese tu mente con la cual tú efectuases conversaciones, charlas, debates. El tipo del mensaje. El 0%, y fijaos lo que digo, el 0% afirmó que los mensajes afirmaban positivamente a la seguridad personal. Pero, como he dicho antes, se crearon dos grupos, y aquellos que tenían capacidad de clariaudiencia decían que el 88% de los mensajes eran positivos. Por consiguiente, aquellos que canalizaban esa clariaudiencia afirmaban que la mayor parte de las ocasiones eran mensajes positivos. Por contra, aquellos que sufrían, según la ciencia, alucinaciones o esquizofrenia, los mensajes eran negativos. El 13% dijo que afectaban negativamente a la seguridad personal. El 50% dijo que las voces trataban de consolarlo. Era una especie de consuelo. Pero lo cierto es que el 94% dijo que las voces eran molestas. Otra de las grandes preguntas era ¿quiénes son esas voces? ¿O de dónde venían? El 50% pensaban que las voces eran de uno mismo, que las generaba uno mismo. El 44% afirmaba que las voces eran del más allá. No sabían exactamente de dónde. Pensaban que eran espirituales o espíritus, ángeles, incluso el propio Dios. Y el 25% afirmaba que eran personas fallecidas. Al final se determinó que había dos claros matices entre los que tenían capacidad de la llamada clariaudiencia psíquica y los que tenían alucinaciones o esquizofrenia. Digamos que era como si en una ocasión tú abrieses la puerta y la cerrases cuando quisieras y en otras ocasiones literalmente habías sido invadido o poseído por estas voces. Como si una mente quisiera dominar tus pensamientos. Claro, esto nos suscita muchas preguntas. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Son una inteligencia externa desconocida? Quizás arcontes, ángeles, demonios, telepatía inducida. Todo un misterio. La ciencia sigue investigando, pero si usted escucha alguna voz, digamos que déjalo en stand-by, guárdelo en su memoria y en su recuerdo y siga con su vida, porque si provoca demasiado esta situación se puede encontrar con un problema. Lo dejamos en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Según decía este hombre, muchísima gente escucha voces, ¿eh? Muchísima, no de ahora. Muchísima gente. Hay muchos casos reales. Podríamos estar viendo realidades años tras años, porque hay mucho documentado, Sí. hay mucha realidad.
Una de las cosas que sí quiero matizar es la siguiente. Dice que ciertas voces las escuchamos para los demás. O sea, son voces que nos hablan para otras personas. Sí. Eso es cierto. Es totalmente cierto. Y ojalá me oiga, por ejemplo, una de estas muchachas que vino de la capital de Valencia, que vino a verme. Era una chiquita joven. Venía muy, muy afectada porque había muerto su abuela. Y para ella su abuela era como su madre, era todo en su vida. Incluso entraba con las lágrimas en los ojos llorosos en casa y nada más pasar por mi lado, yo escuché una voz que me dijo, dila que se pinte. Y antes de sentarse en la silla, le dije, digo, nena, la abuela me dice que te pintes, que te diga que te pintes. ¿Para qué le dije eso? Empezó a llorar, no me respiraba, yo creí que se me quedaba ahí en el sitio esa muchacha, ¿eh? Y cuando ya se le pasó y cogió ese aire, me dijo, dice, nena, mi abuela todos los días me decía, píntate. Mira. ¿Ves? Como sí, es cierto. Eso además no lo he contado ahora, lo tengo en otro programa que también conté este pequeño matiz. Entonces con esto vengo a decir que no solamente lo que está diciendo este hombre es real, sino todas de las versiones que habla, bien se escuchan cerca, bien se escuchan lejos, bien son mensajes para ti, bien son mensajes para otras personas, como a veces visualizas cosas de otras personas y pasa. Las imágenes que estás viendo, pues suceden. Es lo que realmente está diciendo, es la pura realidad. No estamos solamente aquí de paso. Somos inmortales, sí podría decirse que sí. Y de hecho, esas voces, lo mismo pueden ser ángeles, efectivamente, como pueden ser demonios, pueden ser muchas de las canalizaciones que tenemos del otro lado, ¿no? Ay, me quedo sin aire. Sí, es que es la verdad. Que hay que vivirlo, hay que pasarlo, hay que tenerlo para poder explicarlo, porque aún teniéndolo no lo podemos explicar. En tu caso, como el caso de tu hijo, ¿no? Tu hijo ha tenido y sigue teniendo esas audiciones, esas puertas que yo hablo siempre, de esas puertas que se abren y puedes abrir y cerrar. Yo ha habido veces que, ya te digo, he escuchado, me he cruzado con gente por la calle y he escuchado incluso familiares de esas personas. Que Madre mía. No me he parado a decirles, estoy viendo a tu hermano, me está diciendo esto. En algunas ocasiones sí lo he hecho, pero claro, te da miedo, porque lo primero que no te sabes dicen, cómo te van a reaccionar. Está loca, claro. Está para que la encierren. Claro. Y si supieran realmente lo que les estoy diciendo de corazón, día tras día, siempre lo digo, el otro lado existe. Y el que quiera creer, que crea, y el que no, pues allá él. Aquí no se obliga a nada ni a nadie, pero piensen y recapaciten, porque aquí es donde tenemos que cumplir para llegar a otro sitio mejor. Por supuesto. Tú siempre lo has dicho, que diré. Si supiéramos lo que hay al otro lado, todos nos íbamos. Todos, no quedábamos nadie. Cada vez, como bien vamos viendo y escuchando, se asemeja más la realidad en muchos de estos casos reales que personas viven, como el anterior que estuvimos mostrando. Policías, guardias civiles, tienen historias que son impresionantes. Ahí están. Ponte el micro así. Ahora mejor. Sí. Me pasa si no se te oye de lado, no se te escucha bien. Pues eso, decirte que es mucho campo el que tenemos para poder hablar, pero solamente queda. Hay muchísimas personas que a causa de accidentes y cosas mueren así de repente. Y el que no tiene un accidente y sabe las cosas, ¿qué es eso? No, iba a hacerte otro comentario. Estas personas que mueren así, sin esperárselo, que no se dan cuenta ni de que han muerto, que se quedan por aquí. Claro. Esas voces, esas personas se quieren comunicar de alguna manera con nosotros. Y se comunican, a mí y personas, iba a decírtelo, y personas sensibles como tú a todo esto. Los ves, los oyes, como el caso del niño. Fíjate que sin ir más lejos, tú y yo aquí tuvimos a una niña. Sí. Hola. Una niña, esa niña estoy segura que viene conmigo. Sí, claro. Porque en casa la hemos escuchado. Mis hijas, amistades de mis hijas, familiares, o sea, hemos escuchado esa voz en el pasillo en 3 ocasiones. Y la sentimos, ¿no? Y sé que esa nena pues viene. Pero vuelvo a repetir, hay personas que se mueren y no saben que se han muerto, como tú bien dices, se sienten atrapadas.
Esos seres es cuando se les explica, se les da De a alguna entender manera tienen que saber, a que ver, no están aquí. claro, Exactamente, y ha habido muchos casos reales de este tipo. Ya os iré poniendo realidades como estas, incluso mucho más fuertes, que son reales. Que Sí. eso no se lo puede quitar a nadie. Cuando tú lo vives no se te puede quitar lo que tú estás viviendo. A mí que me lo expliquen, ¿cómo es posible? Porque yo no es de ahora, o sea, no es decir, no, es que yo me dedico a esto hace un año. Yo es desde que nací. Y como te vuelvo a repetir, tengo testimonios de personas que espero que me escuchen, muchas de ellas, muchísimas, porque tengo muchas, y comenten sus experiencias. claro. Pero experiencias incluso de posesiones, de hablar en otro idioma y sin conocer ni siquiera el castellano, como yo digo. O de niños. Sí, niños eso también lo he que- escuchado yo. Que están naciendo y están Sí. alzando la voz con profecías y ¿de dónde saben Personas que se dedican a hacer regresiones ellos? Exacto. y luego cuando te duermen hablas en un idioma que no conoces y nunca lo has sin, hablado. Y sin regresiones también. Hay personas poseídas que Sí. se despiertan y se empiezan a hablarte en un idioma que dices, pero bueno, si es que no chaporreo el castellano. ¿Cómo puedo saber Sí. ese idioma si no lo sé? ¿Quién habla por mí? Claro, Hay mucho, algo mucho, hay ahí, mucho en este claro campo. que sí. Entonces, pues esto, pues lo que viene a ver un poquito, digamos, es la realidad de lo que pasa. Volvemos a lo mismo. Hay muchas personas que escuchan voces, pero también el relato está en que las personas que han sido tratadas con esos síntomas, Sí, habrá casos que no te diga que no sea esquizofrenia, pero yo te digo que la mayoría no es así. ya. Como el chico este de Miramar, el chiquito este, que le pasaba, y sin embargo los psiquiatras no daban curado. No esos daban pie síntomas. con bola. Pues en este caso es lo mismo. Cuando tú tratas a lo mejor a una persona que realmente está pasando y viviendo esas experiencias, la tratas con otro tipo de patologías, has matado a esa persona, porque le estás dando un tratamiento, la estás matando. O sea, con Claro. una persona con 2 o 3 años de tratamiento psiquiátrico, dime tú cómo está esa persona. Vegetal, Pues ya ves, completamente. claro. No la vas a curar nunca, No. porque no va por ahí esa curación. Y él mismo tiene que interpretar esos mensajes que le dan desde el otro lado. No es lo mismo escuchar una voz, escucharla cerca, escucharla lejos. Y no es lo mismo que tú tengas la capacidad de poder abrir esa puerta. Claro. Como cuando yo me siento contigo y dices, ¿cómo puede ser que me pongo en una discoteca y traigo a cualquier familiar de las personas que están en la discoteca? Fíjate lo que te estoy diciendo. Claro. Pues yo te siento y ahí mismo en esa discoteca te pongo a tu padre, tu hermano, a tu tía, a quien quieras. Ya Y lo sé. comunicas con ellos en ese mismo lugar, Sí, porque tengo esa capacidad de abrir y cerrar puertas. El lado malo también lo he visto, me lo hicieron ver desde muy pequeñita, ¿sabes? ya. Y muchas de las cosas, por ejemplo, otro testimonio que pondremos la semana próxima, porque ahora no nos va a dar tiempo, No, que es... porque ya nos vamos a despedir. ¿Cuánto nos queda? ¿Poquito? 3 minutos. Vaya, bueno, pues la semana próxima yo quería hablar lo de la lotería también, Sí, y quería hablar también lo de, para traer un poquito, para que vean que el otro lado también nos escuchan y podemos hacer pequeños ofrendas que nos van a traer cosas muy buenas, como por Mira. ejemplo la economía, el trabajo, esos dos. Es un pequeño secreto mío que tengo yo, pero lo voy a desvelar para que todos ustedes puedan hacerlo y a ver cuántas personas les ha llegado el trabajo y la economía. ¿Te parece? perfecto, Vamos a echar ese pequeño... perfecto. Todo eso será la semana que viene, ¿no? Sí, lo haremos ya la semana que viene, porque también tengo un testimonio que te digo que va basado un poco en esto que hemos estado hablando hoy, porque lo pasó muy mal Ya. y es un testimonio bastante fuerte. Pero bueno, a la vez, pues vamos a ver si podemos aprovechar y poner un poquito esa alegría. Entonces en a la muchas semana que casas. viene dejamos pendiente lo Sí. del ritual para traer el dinero. Son ofrendas, no son rituales. Ofrendas. Son ofrendas. Bueno, igual yo no me explico bien porque que yo como haremos. no, es lo mismo un ritual que una ofrenda. como yo no estoy completamente. metida en todo esto, no sé cómo se llama Esa todo. puerta que les voy a dar es la que yo muchas veces utilizo para ayudar a los demás. Ha habido gente que incluso ha salido de casa y al siguiente día me han estado buscando porque han tenido suerte en el azar o suerte en otras cosas. Caramba. En 2 días. Esas son ofrendas que se hacen a ciertos espíritus y con esto voy a demostrarles que cuando tenemos fe y realmente creemos, se nos cumple todo. Por supuesto. Todo. Nuestra mente es mucho más grande de lo que pensamos, muchísimo. Y tenemos muchos poderes mentales, incluso hasta el de la sanación. Podemos, a través de nuestra mente, poder curarlos. Es infinita. Claro que sí. Y bueno,
decirles que todo esto que están escuchando entra en parte de mí, es parte de mi vida desde que nací, y decirles que mis experiencias han servido para ayudar a muchos, para dar muchas alegrías a muchos, poder comunicar, incluso saber dónde se encuentra una lámpara o saber dónde se encuentra una sortija que he perdido. Nos lo han dicho, como el testimonio está de Onteñez, cuando murió el marido en la bicicleta, y comunicó con él y le dijo, ella dice, ¿dónde has dejado las bombillas esas de la lámpara? Y le dijo, en la habitación pequeña. Y ella me dijo, dice, yo hace 2 años que no entro en esa casa, pero en esa habitación no hay nada. Y él le dijo, en una caja en el suelo. Después de 2 años se fue con su madre a su domicilio para comprobar lo que le había dicho su marido. Y ahí estaban las bombillas, en una caja, en la habitación pequeña y en el suelo. Olga, nos tenemos que marchar, cariño. Bueno, pues nada. Nos queda nada ya. Nada, pues decirte eso, que a raíz de ahí vino su madre y pudo hablar con su marido. Se puede comunicar con ellos, claro porque que sí. están ahí. Pues nada, hasta la semana que viene, Olga. Pues nada. Y que pases una bonita semana, cariño. Y lo que les digo, sean buenos. Claro que sí, y felices, sobre todo. Sí, eso sobre todo. Eso hasta la semana que viene, Olga. Ven, hasta la semana que viene.